Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Mr. Ziegler. En el día de hoy vamos a estar viendo el anuncio de cuáles van a ser las cartas bufadas y nerfeadas para el siguiente parche de cambios de balance, que tentativamente estaría siendo implementado el día jueves de esta semana, jueves 27 de abril. Aquí en bueno, el horario oficial o de donde es el juego originario, California creo, es a las 10 horario del Pacífico, en donde yo vivo aquí en México, en la parte norte es a las 12 de mediodía. Bueno, vamos a empezar viendo las cartas. Como no tengo todas las cartas, pues bueno, las vamos a checar por acá. Tenemos primero lo que es Guerrero. La primera carta que nos muestran es Maestro del Rockbone, una legendaria de 4 de manás, 4-3. El grito de batalla copia un esbirro de cada tipo de esbirro en tu mano. Básicamente, de los esbirros de diferentes razas que tengas en tu mano, te va a dar una copia extra. Básicamente es una carta de value, pero el problema es que no termina de ser muy conveniente jugarla a tempo. Es algo lenta, o sea, la juegas y no tienes un efecto inmediato en mesa que pueda pues hacer que sea más conveniente. Entonces probablemente lo que le vaya a suceder a esta carta es que le quiten un maná. Eso sería lo más normal, lo más lógico y lo que lo hace más fuerte, pero sin ser rota. Y al jugar un curva, un 4-3 por 3 manas está bastante bien. Y aparte tiene un efecto que te permite tener más opciones en los siguientes turnos. Otra cosa que puedan darle, quizás que tenga provocar o que a las copias les dé algún stat extra, algún +1/+1. Sería otra opción también, pero realmente me apunto más a lo del maná. Y en general las cartas de guerrero, que le responde maná, vamos a ver que sería de las mejores cosas, de las mejores opciones, perdón. Después tenemos los riffs. En este caso el primer riff que también va a ser bufado es el riff de la estrofa. 2 manás, hechizo de guerrero. Otorga +2 de ataque a tu héroe en este turno. Obtiene +2 de armadura. Y gran final, juega tu último riff. En general este riff se siente un poco sin valor. El coste es demasiado alto para lo que te ofrece, entonces realmente que le bajen un mana va a estar bastante bien. La otra pues sería quizás aumentarle que dé +3 de ataque y +3 de armadura, pero pues en general que cueste menos, que cueste un cristal de mana menos, creo que lo va a hacer inclusive aún más fuerte. Pero bueno, son opciones que pueden suceder. Después tenemos el otro riff, que es el riff del puente. Esta carta de 6 de maná, épica, hechizo de guerrero, invoca un roquero rudo 3-4 con provocación y una roquera entusiasta 4-3 con acometida. Que al final juega tu último riff. En este caso, el que le bajen el coste de maná sería bastante bueno, creo que es lo más probable. Un maná seguro, 2 manás quizás sería demasiado. Entonces, yo creo que la van a dejar en 5 de mana. La otra sería incrementarle algo los stats a los esbirros que invoca, pero realmente lo ideal de estas cartas es que se puedan jugar lo más pronto posible. Entonces, que cuesten 5 mana, que la bajen a 5 de mana, creo que sería lo ideal. Otra carta que también van a bufar es esta. Se pedía bastante, digo, la compartía con la carta de Pícaro, que en lugar de por los tipos de esbirro, saca las cartas de combo, simplemente era mejor y más fácil de activar. En este caso, esta es otra carta que se planea bufar. Es 3 de maná, 1-2, roquera desenfrenada, esbirro de guerrero, con acometida o con embestir y grito de batalla. Obtiene +1/+1 por cada tipo de esbirro que hayas jugado en esta partida. Pues bueno, para turno 3 puede que quizás hayas jugado uno o dos tipos de esbirro, entonces se vuelve un 3-4 con embestidos, y es obviamente jugando un esbirro jugando esbirros en curva perfecta. Entonces pues obviamente una demanda bastante complicada, o sea sí se puede, pero no tiene tanta consistencia. Si solamente juegas un esbirro de un tipo, se vuelve un 2-3 y no está tan
genial un 3 de maná 2-3 con acometida. O lo que busca hacer pues no lo cumple, ¿no? Entonces quizás que le bajen un cristal de maná igual estaría bien. O que le suban las estadísticas, que quizás sea un 1-3 como el de Pícaro. O que le suban a 2-3, sería también interesante. Sino que es del conjunto esencial, que es criado asustadizo, un esbirro de guerrero de 2 de maná, 2-2 con provocar, y de grito de batalla devela un esbirro con provocación. Yo creo que esta carta está bastante bien, pero se siente algo lenta. Probablemente le suban 1 de vida, le hagan un 2 de maná, 2-3 con provocación y que siga igual. Nada más un puntito más de vida es lo más lógico, lo que yo siento. El otro puede ser un rework, pero lo veo demasiado innecesario que se vuelva un 3 de maná, 3-3 o un 3-4. Pero no, yo creo que lo más lógico sería que le suban un puntito de vida a esta carta. Otra carta curiosa es que tiene desde la creación de Hearthstone y que va a ser bufada es bloquear con escudo. Hechizo de guerrero, 3 de maná, obtiene 5 de armadura y roba una carta. Esto es increíble, ¿no? Tiene años esta carta, bastante mitiquísima. Se ha usado durante mucho tiempo, una carta muy fuerte en decks de guerrero control o decks combo de guerrero, o decks más bien lentos para ciclar y ganar tiempo con la armadura. ¿Qué cambios le pueden hacer? Quizás un cristal de mana menos, igual la más fácil, pero que puede incrementar el uso de la carta. Quizás incrementar el robo, pero quizás lo vería muy fuerte, ya que sería similar a un intelecto arcano, pero mejor, porque te da 5 de armadura. Quizás que le aumente los puntos de armadura que te dan a 8, por ejemplo, que te dé 8 de armadura y un robo. Son las opciones, pero yo creo que si quieres mantener la esencia de la carta, bajarle un cristal de maná sería lo más normal. Aunque bueno, eso afecta a guerrero impar en salvaje, pero bueno, no es algo que se considere tanto cuando se hacen cambios de balance para estándar. También la opción de más armadura, que te dé más armaduras, también está en la mesa, ¿no? Veremos qué nos dicen el día jueves. Es este bicho, este esbirro, Tori Velore, quién sabe si lo leí bien, de El Ascenso del Rix Anime, esbirro legendario de guerrero, elemental bestia, 4 de manas, 4-4 con acometido a embestir, y de último aliento queda dormido, lanza un hechizo de fuego para despertar a Tori Velore. Despierta 2 veces. Puedes despertarlos 2 veces. Bueno, básicamente un esbirro que, pues bueno, busca un arquetipo de guerrero de hechizos de fuego, pero quizás a lo mejor corten lo de los hechizos de fuego. No, pero es que eso le quita la esencia a la carta, ¿no? Quizás le bajen el coste de maná. Sí, probablemente el coste de maná y que pueda despertar más veces pueda ser interesante. Realmente de ahí en fuera no veo más, ¿no? Que le bajen un maná estaría bien, o que la suban a un 5 maná 5-6 más stats, y veremos qué nos dicen el jueves. Ahora en cuanto a los cambios de mago, tenemos lo que son 4 cartas. La primera carta que va a ser cambiada es esta, 5 de maná 2-6, Sirena Látigo de Ira. Naga de mago. Después de jugar un Naga, restablece 2 cristales de maná. Luego se activa con un hechizo. Entonces, bueno, esta carta muy interesante para combos. Muy peligrosa, de bufarla quizás de más. No sé si la regresen a 4 maná. Es bastante peligroso. Por lo que quizás que te restablezca más cristales de maná después de jugar un Naga. Puede ser otra alternativa. Subir los stats no es relevante porque no quieres jugar esto en curva, sino que más bien lo quieres jugar con bando. Entonces, pues probablemente sí que restablezca más cristales de maná, ya que si le bajas el cristal, el coste de maná, puede volverse una carta muy peligrosa. Después tenemos el hechizo legendario
de mago, está por aquí, cuesta 2 manas, aquí está, que es infinitizar la maximidad, ¿ok? Un hechizo, perdón, de mago de 2 de manás, legendaria, que nos dice devela un hechizo y si la jugamos de gran final, regresa esta carta a tu mano al final del turno. Para los que no sepan o no se acuerdan que es gran final, pues básicamente es que cuando juegas esta carta se te acaba el mana, te quedas con 0 cristales. Entonces bueno, ¿qué pasa con esta carta? El problema de esta carta es que es una carta que devela hechizo. Y usualmente tú quieres develar una carta para resolver la situación en la que te encuentres en ese momento, ¿no? Entonces esta carta busca que la juegues al final de tu turno para quedarte sin maná, sin poder jugar nada. Entonces eso lo que hace es que genera un choque entre el propósito usual de velar un hechizo en mago con el funcionamiento de esta carta más enfocada a tener valor a largo plazo, ¿no? Entonces, igual aquí se puede aplicar la misma, bajarle un cristal de maná a uno de maná, sería bastante bien, sería más fácil de acomodar esa curva, que quizás con 2 manas puede ser incómodo, pero el problema más bien yo en lo personal radica en eso, ¿no? Que la mecánica de desbalar hechizos en mago busca más resolver un problema en el que te encuentras más que conseguir más valor, que en particular mago que conseguir cartas de velar hechizos o de velar esbirros, pues la verdad no es algo que le haya faltado, pero pues veremos, quizás con ese pequeño bufo de un cristal lo pueda hacer más interesante. Otra carta que va a ser bufada es del conjunto esencial, que es Artificiero Arcano. Es 1 de maná, 1-2, Artificiero Arcano, elemental, que cada vez que lanzas un hechizo obtiene armadura equivalente a su costo. Yo creo que esta carta está bastante bien por su costo de maná. Probablemente lo que hagan es subirle un puntito de vida, es lo que veo más lógico, que la hace más fuerte y que realmente sigue cumpliendo con su objetivo, ya que bajarle un cristal de maná la va a hacer rotísima, la va a hacer demasiado fuerte en mi opinión, va a ser muy opresivo que lances cualquier hechizo y ya te consigas armadura, sino necesitas que haya algo que la haga un poco peor, ¿no? Pero subiéndole un puntito de vida puede que sea más fácil que sobreviva. Bueno, el último esbirro, como les decía, es este robot. 3 de maná, 4-3, mecha de mago, es divisor de sonido, con último aliento o estertor, copia el hechizo más costoso de costo más alto en tu mano. Bueno, esa carta es interesante, quizás así de primeras, pues realmente este esbirro buscas que muera, ¿no? Pero muchas veces no tienes cartas, sobre todo en el caso de mago robots. Más que nada buscas curvar tus robots y combar, por ejemplo, con el mecatiburón. Entonces esta carta como que es una carta de value, pero o sea, que te sirve para este hechizo, pero este lo juegas en curva para reducir el coste de todos tus mechas y poder combar con el mecatiburón. Esta carta como que se siente lenta. ¿Qué pueden hacerla aquí? Bueno, quizás bajarle a un 3-2 a 2 manás para que en turno 2 puedas jugar esto y si se muere y lo puedas tradear y te consiga otra copia de este hechizo, puede ser interesante. Sería un rework pequeño, pero podría hacer que en este deck tenga más sentido. Sería una de las opciones que yo podría ver ahí. En el caso de Cazador se vienen bufos a 2 legendarias. La primera es a Haldurón Alasol. Esta legendaria de 3 manás, 3-4 de Cazador del ascenso del Rey Exánime, que nos dice de grito de batalla, otorga daño de hechizos +1 a todos los hechizos arcanos de tu mano. Esta carta, por sus costes de mana, está bastante bien. Yo creo que quizás le suben el daño de hechizos arcano a +2. Yo creo que sería lo más lógico. Quizás puede hacerle un rework a 2 de mana, 2-3 para que sea más versátil, pero no lo veo necesario. Yo creo que esta carta busca más probarla lo más pronto posible y jugarla lo más pronto posible, pero quizás con el daño de hechizo extra que te da no es suficiente. Entonces quizás un +2 pueda ser interesante. Eso lo veremos.
La otra legendaria que van a bufar es el hechizo legendario de cazador. Este hechizo de 10 de manás de cazador del Festival de Leyendas, corazón de Tuercespina, que básicamente tiene intercambiable, que es intercambiable, y resucita todas las bestias aliadas de costo 5 o más. De esta carta, que se puede decir, un poco una decepción por lo lenta que es el meta de estándar. Se ha visto plagado de bastantes decks agros que bueno, hacen difícil poder llegar a jugar esta carta cómodamente, inclusive en curva, para pues bueno, tener la mayor cantidad de esbirros de bestias mayores a coste 5. Vamos a ver lo que es las bestias que puedes tener. Bueno, por ejemplo, en Big Bestias pues tienes el arma para reducir una bestia y poder sacarla más pronto. Tienes a estos para sacarlos. Este también está muy fuerte. El Rey Mukla, que curiosamente es una de las cartas que tengo en insignia. Bastante bueno, bastante bonita la carta, pero pues bueno, no me sirve ahora mismo. También Hidralodonte, otra carta. El King Rush para rematar. Y el Bañosaurio, que es otra carta que también salió esta expansión. Como pueden ver, es complicado. Primero que nada, sobrevivir los primeros turnos. Después, jugar tus bestias grandes en curva. Y después, tener la comodidad de jugar esta carta. Entonces, quizás bajarla 1 o 2 cristales de maná estaría bastante bien. Creo que 1 sería esencial y 2 le daría bastante fuerza. Es lo mejor que pueden hacer. Reducirle el coste de maná es esencial, porque a 10 manás de plano es imposible jugarla. Ahora bien, nos pasamos a chamán. Una de las cartas que va a ser bufada es el arma que se le dio a esta clase en esta expansión. En este caso estamos hablando del bajo de jazz, 3 manás, 2-2. Bajo de jazz con último aliento. Tu próximo hechizo cuesta 1 de mana menos. Y sobrecarga con esto equipado para mejorarlo. O sea, juega cartas con sobrecarga para mejorar esta carta mientras está equipada. Simplemente subirle un puntito de ataque estaría bastante bien. Inclusive bajarla de maná también podría ser inclusive hasta más interesante, porque pues tienes a partir de turno 3 te puedes empezar a sobrecargar. Entonces es una opción bastante interesante. Entonces tenemos este otro hechizo, 5 de manás, acorde alterado, robo de vida, inflige 5 puntos de daño a un esbirro y cuesta 3 menos si está sobrecargado. Quizás que sea 4 la reducción, inclusive que llegue a costar 0. Entonces lo veo un poco roto. Probablemente a que cueste 4 menos sería lo más interesante, para que sea solamente 1 de maná, infligir 5 puntos de daño si está sobrecargado, ¿no? Lo veo bastante interesante. Inclusive se le puede bajar directamente a esta carta 1 de maná, para que no haya necesidad de cambiar el texto y sea muy buena. Otra carta de chamán que va a ser bufada es Tormenta de Relámpagos. Esta carta mitiquísima de Hearthstone. 3 de maná, Tormenta de Relámpagos, hechizo de chamán. Inflige 3 de daño a todos los esbirros enemigos, sobrecarga 2. Quizás hacer que se inflijan 4 de daño a los enemigos puede ser interesante. O inclusive también bajarle un cristal de maná a esta carta. Sería otra opción. Que 2 de maná, sí lo veo bastante bien. Bajarle un cristal de maná simplemente, ya que quizás si hace 4 de daño sea bastante fuerte. Entonces sí, probablemente la reducción de cristales de maná también. Otra carta de chamán que va a ser bufada es esta carta de 2 de maná, 3-2. Jinete acuática, naga de grito de batalla. Si está sobrecargado, devela un hechizo de tu mano. Básicamente, esta carta, ¿qué le pueden hacer? Pues quizás cambiarla a un 1 de maná, 1-2, por ejemplo. Hacerle ese rework para que sea más cómodo jugarla. Quizás en lugar de velar un hechizo de tu mazo, de velar una copia para que pues, no lo robes, sino que puedas conseguir una copia extra, podría ser también interesante. Son las opciones que se me ocurren, o por las opuestas que yo haría.
Ahora nos cambiamos a brujo. Por lo que veo, para empezar, es esta. Crescendo. Hechizo Pil de brujo de 3 de manás. Dice recibe daño de fatiga, inflige esa misma cantidad de daño a todos los enemigos. Esta carta, pues básicamente bajarle un cristal de maná también. Sería lo más lógico, sería lo mejor para hacerla más fuerte. Sobre todo enfocada a mazos de control. La veo bastante interesante, o mazos combo, bastante bien. Un cristalito menos. Ya que de ahí sería... No, pues que inflige un daño extra. No, cambiar mucho el texto. Simplemente un cristal menos. Esta carta es mi apuesta. Después tenemos esta carta de Diablillos, 5 de mana, 4-5, Director Enloquecido, que de grito de batalla recibes daño de fatiga, invoca esa misma cantidad de Diablillos 3-3. Pues bueno, esta carta lo que veo es que quizás le bajen un cristal de mana. Aunque eso podría ser bastante fuerte y ya en general Diablillos está fuerte, pero no es algo descabellado. La otra sería simplemente subirle un puntito de ataque, no es tan exagerado el cambio y como quiera la carta se ve potenciada. Pero si quieren realmente mejorar bien esta carta sería un cristal de maná, aunque sería peligroso, pero lo otro que es más conservador es simplemente aumentarle un punto de ataque a la carta. Después tenemos succionar alma, este hechizo de removal. Perfectamente yo lo vería que lo bajen a 4 cristales de mana. Ya vimos que asesinar lo bajaron a 3, que esta carta baje a 4 lo veo bastante bien, ¿no? No solamente destruye, sino que te sana, entonces tiene ese pequeño plus. Aunque bueno, tampoco es tan exagerado de asesinar, entonces quizás podrían inclusive también aumentar la sanación que recuperas, ¿no? Porque quizás simplemente 3 de salud a tu área, pues es bastante poco, siendo sinceros. Ahora bien, nos pasamos a la clase de Pícaro. En este caso, una de las cartas que va a ser bufada es el arma que se le dio a esta clase en esta expansión. En este caso es una de 3 manás, 2-2, raya discos de último aliento, restablece un cristal de maná. Y juega cartas de combo con esto equipado para mejorarlo. Probablemente sea el puntito extra de ataque al arma. Es lo más lógico y más conservador para que no sea tan exagerado. También puede que le puedan bajar el cristal de maná, pero y con lo de restablecer los cristales de maná, pues pueda llegar a ser algo peligroso con Pícaro. Entonces quizás simplemente ese puntito extra para no subir el poder de manera exagerada. Ahí está lo de asesinato. Dios, me equivoqué. Bueno, veremos. A lo mejor en el caso de succionar alma, a lo mejor y si aumentan la sanación que te proporciona. Ok. Y otra de las cartas que va a ser bufada de Pícaro es la legendaria, el MC Joyatron. Esta legendaria de 5 de manas, 3-4, que de grito de batalla ambos jugadores equipan un micrófono 1-2 y el de tu adversario aumenta en 1 todo el daño que recibe. Quizás aumentar los stats de esta carta podría ser interesante, pero pues otra vez lo mismo, ¿no? Son los stats míticos del Joyatron, ya que quizás si aumentamos la vida, o sea, las stats del arma, por ejemplo, un 1-3 sería demasiado para el rival. A lo mejor quizás que nuestra arma en lugar que las armas sean un 1-2, que sean 2-2 las armas, podría ser otra opción. O bajar el coste de maná de este a 4 de maná también podría ser interesante. Yo creo que esta carta es complicada, ¿no? El análisis. Quizás el cristal de maná es probablemente lo que vaya a suceder. Pero que mejoren el micrófono a una 2-2 puede ser bastante interesante. Ya que si la bufan a una 1-3 va a ser muy peligroso para el rival. Sobre todo con Pícaro y con algún Pícaro que se enfoque a hacer daño a face mediante hechizos. Pero bueno, todo es posible y se deja sobre la mesa. Ok, bueno, ahora nos pasamos a una carta de sacerdote que va a ser bufada. En este caso estamos hablando de Nova Sagrada, un hechizo sagrado de sacerdote del conjunto esencial, 4 de manás, Nova Sagrada, inflige 2 de daño a todos los enemigos y restaura 2 de salud a todos los personajes aliados. Básicamente un cristal menos para hacerla más versátil. Y bueno, que siga haciendo el mismo efecto, pero por un cristal menos. Esto siempre lo veo enfocado a
a la nueva mecánica de sobresanación que fue introducida esta expansión. Entonces con una carta que cueste menos, pues por ejemplo en turno 4 puedes dañar la mesa del rival, robar una carta con el clérigo y sanar a tu mesa, lo cual no lo veo para nada mal. Que hacer ese cambio es bastante probable. Entonces yo creo que sí, lo más lógico sería que un cristal menos o que incrementen los stats, o sea que haga 3 de daño y 3 de salud a todo, ¿no? Pero probablemente es más preferible la versatilidad de combar con tus cartas de sobresanación antes que incrementar lo que hace esta carta, pero bueno, también es posible, entonces se queda como una opción allí. Ok, nos pasamos a la clase de druida. Una de las cartas que va a ser bufada es Kiri, elegido de Lune, esta legendaria del conjunto esencial de druida. 4 de maná, 2-2, de grito de batalla agrega un eclipse solar y un eclipse lunar a tu mano. Bajarla a 3 cristales probablemente sería lo mejor. Incrementar los stats pues realmente no, digo, también puede ser quizás una 4-4 o una 4-5, quizás un poco muy fuerte, ¿no? Esta carta se enfoca más en darte valor, que son los eclipses. Entonces quizás bajar el maná 1 o 2 cristales sea lo ideal, quizás 2 sea demasiado, entonces probablemente que le bajen un cristal sea lo más normal. Como estamos viendo, pues realmente las cartas al ser bufadas, pues es lo más lógico es que sufran o pierdan un cristal de maná, lo cual pues sí suele ser un cambio bastante bueno y que incrementa el poder de la carta. Y bueno, la última carta bufada de este parche del jueves, va a ser este esbirro de druida, un 6 de maná, 7-6, estrella mortal, abofeteadora. Grito de batalla, roba un esbirro con estertor y obtiene su estertor. Esta carta quizás bajarla a 4 cristales y bajarle también los stats, ya que principalmente lo que quieres es que ese estertor se active lo más pronto posible. Entonces quizás sí. Pero bueno, ¿qué cartas, qué estertor hay ahora mismo? Estertor. ¿Qué estertores hay en de druida, por ejemplo? Bueno, están los de druida poder de héroe. Esta es esta que puede perfectamente acelerar combos. De neutrales, pues tenemos Osendido, puede ser interesante para buscar combo invencible si vas a no muertos. Entonces está bastante interesante eso, como quieran. No es del todo descabellado. Bueno, serían los bufos. Vamos a los nerfs. Ok, el primer nerfeo es a una neutral, a esta Java Spin, que es 3 de maná, 1-5, fan agitadora, que de grito de batalla elige un esbirro, tiene más 4 puntos de ataque mientras este esbirro está con vida. El nerfeo más lógico es bajarle un puntito de ataque, del ataque que le da el esbirro aliado, ya que eso comba de manera exagerada con cartas como la legendaria de cazador de demonios, la que ataca después de que lanzas un hechizo. En general con los decks agro comba hace buena sinergia, entonces bajarle 1 o 2 puntitos de ataque está bastante bien. Probablemente 1 de ataque menos, inclusive puede que ser hasta 2, o inclusive un puntito de ataque y bajarle un puntito de vida a esta carta también puede ser interesante. Ok, bueno, el siguiente nerfeo es a una carta de salvaje, al arma legendaria de druida de la expansión de kobolds y catacumbas. Este nerfeo es porque en salvaje los druidas están infestando el meta, prácticamente hay puros druidas y bueno, se busca mitigar eso nerfeando la siguiente carta. Esta es una carta de 4 de manás, un arma de 4 de maná, rama del árbol del mundo, 1-5, que de último aliento, cuando se destruye esta arma, obtienes 10 cristales de maná. Probablemente el nerfeo que le puedan hacer a esta carta es reducir los cristales de maná que obtienes a 8 o a 5, por ejemplo. Pero lo que yo veo inclusive aún más interesante es que en lugar de obtienes 10 cristales de maná, sería que lo refresques 10 cristales de maná y ya con eso estaría perfecto para
pues que sea un arma más más justa, ya que esta arma usualmente se juega en conjunto con el arma de 1 de maná. Déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Esfera de sapiencia, que es 1 de maná, 0-4, que bueno, no es importante eso, lo importante es que tú juegas el arma legendaria de druida. A ver, déjame pongo arma. Juegas el arma legendaria de druida el turno 4 o turno 3 con moneda, y el siguiente turno juegas esa arma de esta arma en neutral, y entonces pues ya tienes 10 de maná en turno 4 o 5, entonces es bastante exagerado en ese aspecto, entonces por eso es el nerfeo en salvaje. Y finalmente, pero no menos importante, los nerfeos a Caballero de la Muerte. El primer nerfeo es a la carta legendaria de Caballero de la Muerte, que es esta legendaria del conjunto esencial de Caballero de la Muerte. 6 de maná, 2 runas de escarcha, 5-6, sobrestante Frigidara, que tiene de grito de batalla, roba 2 hechizos, si los dos son de escarcha infligidos daño a todos los esbirros enemigos. Y un nerfeo para esta carta, y lo que yo veo es quizás aumentarle un cristal de maná. Sería lo más lógico, lo más sencillo, entre comillas. Y subirle, por ejemplo, un puntito de ataque para que tampoco sea tan opresivo el nerfeo. Otra cosa puede ser que sea menos el daño que hace, inflija 1 de daño a todos los esbirros en lugar de 2, pero quizás sería demasiado poquito la recompensa. Entonces, quizás que le bajen un puntito de vida también puede ser interesante, que quede con los stats iguales a esta, para que tampoco sea tan drástico el cambio. A 7 manas pues puede ser bastante lento, pero bueno, puede ser interesante también el cambio de 7 manas, ya que si la cambias a 7, pues ya con eso no puedes jugar en curva la furia de Vermis si es que te llega a salir. Pero bueno, esos serían los cambios principales, ¿no? Un cristal de mana extra, o que le bajen un puntito de vida, o que el daño que haga sea menos, ya que la sinergia de robar 2 hechizos, eso es como la esencia de la carta, entonces dudo que lo cambien. Y el otro cambio es a la clase en general. No, por lo que he visto, creo que les voy a poner en pantalla el anuncio que hizo uno de los desarrolladores de Hearthstone, que dice que el símbolo de DK, que lo vemos en la imagen de cambios de balance, es para cambiar una regla general de la clase de Caballero de la Muerte. Van a cambiar una regla que va a ser más débil en general algunas de las experiencias negativas que tiene el Caballero de la Muerte. Más detalles el jueves, como les comentaba. Entonces, bueno, algunos decían que quizás, por ejemplo, las cartas de descubrir de Caballero de la Muerte descubran solamente cartas de la misma runa, algo similar a lo que hace ya la Hematurga. Solo puede descubrir cartas de ese tipo de runas, pero muchos decían que quizás eso sea demasiado fuerte, porque, por ejemplo, para Caballeros de la Muerte Escarcha o Caballero de la Muerte de Sangre, en general para todos se siente más como un buff que un nerfeo, ¿no? Otra opción sería que se puedan descubrir, que no se puedan descubrir hechizos legendarios, por ejemplo, o que no se pueden descubrir cartas de 3 runas de cada tipo. Esas serían alternativas. Entonces, pues bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de estos parches de balance. Y pues nada, a esperar el jueves. Recuerden, el día jueves 27 de abril a las 10 horas Pacífico, o pues el horario de su respectivo lugar de residencia, pues se entrarán los cambios muy probablemente. Digo, no lo aseguro, pero es lo más probable. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden dejar su like, suscribirse, y bueno, nos vemos en el siguiente video.